tercera mesa del foro América Latina ante la crisis del orden económico y político internacional, la mesa de impactos políticos y económicos de la policrisis en América Latina. Vamos a contar con la participación de Ana Sayoro, del GT del ex Mercatoria, Ramiro Bertoni del GT de Propuestas para Integración, Julián Kahn también del mismo GT de Propuestas para Integración y Crisis y Economía Mundial. Vamos a empezar primero con Ana Sayoro, después vamos a seguir con Iván y luego vamos a pasar con Ramiro Bertoni y con Julián. ¿Sí? Gracias, Rodrigo. Deixa eu me contar aqui. Posso falar em português ou não? Fala devagar. Posso? Você Que pode, bom. mas fala devagar. Tá, vou tentar. Bem, boa tarde a todos e todas. Obrigada, Rodrigo. Obrigada aos colegas da mesa. Bem, a proposta é que possamos discutir os impactos da crise num cenário internacional mais amplo, né, para a região. Então eu queria trazer 3 pontos de reflexão, entendendo que aqui é mais uma conversa, né, um debate entre nós, seguido já das mesas que tivemos na parte da manhã. 3 pontos fundamentais para tentar desenvolver. O primeiro é a ideia de crise e, na minha leitura, é uma crise de hegemonia no sentido gramsciano das relações internacionais. Segundo, a América Latina, nesse contexto dessa crise. E terceiro, quais seriam as alternativas, né, para a região. Na minha leitura, nós estamos vivendo um período de crise de uma hegemonia, de uma transição de hegemonia na ordem internacional, que é atravessada por tensões, contradições que vão se refletir aqui no continente, né? Na leitura do Gramsci, uma das notas dos cadernos do cárcere que eu gosto muito como referência é a análise das relações de força. Gramsci tenta distinguir e discutir as relações que são de crises estruturais com crises conjunturais. Isso é muito difícil. É muito difícil identificar no momento que está passando por uma crise se é uma crise, na verdade, mais profunda, de mudanças das estruturas, ou se é uma crise mais superficial, mais conjuntural. E ele vai dar uma espécie de guia, né, entre aspas, uma espécie de direção para a análise da conjuntura. A primeira, né, de base mais marxiana, é a localização das forças sociais na estrutura produtiva, ou seja, qual é o seu lugar de classe, identificar os grupos sociais, as forças sociais a partir da sua posição objetiva nos processos de produção. Essa é a primeira coisa. Então, movimentos indígenas, operários, as burguesias, etc. O segundo momento é as relações de força política. E esse é um momento crucial, porque aí é necessário distinguir qual é o grau vamos chegar à hegemonia, de homogeneidade, de autoconsciência, de coesão das forças sociais para a construção de uma nova ordem num contexto de crise, né? E aí, como é que o Gramsci faz isso? Ele vai passar por 3 momentos de consciência política. O primeiro, mais imediato, é a consciência corporativa. Você, então, se alia a quem é da sua classe corporativa, professor com professor, estudante com estudante, né, trabalhador de uma determinada categoria com outra, é aquilo mais fácil, né, que é a aliança a partir de um grau econômico corporativo comum. O segundo momento é o momento de mudança, que é a consciência que passa da solidariedade de interesses mais imediatos comuns corporativos para interesses de toda uma classe social. E esse é o momento que você sai do campo meramente econômico para um campo político, em que esse grupo vai começar a criar uma consciência de classe no sentido de reivindicar coletivamente junto ao Estado alguma pauta, alguma demanda. Ainda é um momento de reivindicação ao Estado e não de se tornar Estado. Então é a coalizão entre professores, estudantes, trabalhadores da universidade, né, aquilo que nós vivemos, para uma determinada pauta. E o terceiro momento de consciência política
esse é o momento hegemônico, é quando você sai do círculo corporativo, você sai também desse ciclo de um grupo específico subordinado e você consegue criar um momento político de unificação, ou seja, de transformação de vários interesses particulares em um interesse geral com um grupo que guia esse processo, que lidera intelectual e moralmente, como vai dizer o Gramsci, esse processo, transformando aquilo que ele chama de grupos em partido, né? A ideologia vai se transformando força social no sentido de partido, no sentido de sair dos fins puramente econômicos, aliar intelectual e moralmente esse grupo num sentido que ele chama de universal e plano, e esse é o momento que ele diz que a luta vai ferver num plano não somente corporativo, mas num plano geral e universal. É o momento hegemônico, é o momento de ser Estado, de tornar-se Estado, e não só de reivindicar algo ao Estado. Esse é o momento da consciência hegemônica. E esse é o momento que eu entendo que a gente tem hoje como uma crise. Nesse sentido, né, a hegemonia é essa capacidade de um determinado grupo em aliança, né, conseguir desenvolver e se expressar como força, não de um interesse particular, mas força motriz de interesses de expansão universal, que ao tomar então o poder do Estado, vai criar esse equilíbrio que o Gramsci chama de equilíbrio instável entre as forças dominantes e dominadas. E, por fim, o elemento militar. Então, esse seria o processo de hegemonia que, na minha leitura, está em crise, né? Seguindo aí um pouco para a área internacional, o sistema internacional. A hegemonia requer essa capacidade de liderar moral e intelectualmente as saídas de uma crise, e é das várias crises que estamos vivendo, superar os interesses particulares, colocar e atuar as demandas num plano mais universal e, com isso, guiar a saída, né? Aqui o Gabriel Merino falou do caos sistêmico, nessa é uma leitura própria do Giovanni Arrighi, guiar a saída do caos sistêmico, que é a situação que nós vivemos hoje. Nós vivemos um genocídio, nós vivemos múltiplas crises, nós vivemos uma guerra na Ucrânia, um genocídio em Gaza, várias situações de conflito, e nenhuma das potências, obviamente nem Estados Unidos e nem China, conseguem conceber, né, essa saída de uma crise em termos mais universais. E nesse sentido, então, a gente vive essa crise de hegemonia, que o Gramsci também chama de crise de autoridade. E aí eu quero trazer só mais um último elemento teórico, prometo não cansar, mas esse é um elemento bem interessante para a gente também entender que esse momento, esse interregno, né, entre a transição hegemônica, né, de uma potência liderança para outra, gera o que o Gramsci chama dos monstros, né, os fenômenos mortos. Ele vai dizer, se a classe dominante perde o consenso, ou seja, não é mais dirigente, mas unicamente dominante, detentora da pura força coercitiva, isso significa exatamente que as grandes massas se destacaram das ideologias tradicionais e não aceitam mais o que antes acreditavam. A crise consiste justamente pelo fato de o velho morreu e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno verificam-se os fenômenos patológicos mórbidos mais variados, a emergência das forças fascistas, na leitura do Gramsci, a emergência do próprio fascismo na Itália e dos neofascismos que a gente está vivendo hoje. Então, o que eu quero trazer com isso? Né? Como é que a gente consegue os instrumentos conceituais, teóricos, né, analíticos, para compreender esse momento que a gente vive, que é um momento difuso, de muitas confusões ideológicas, que é a nossa alternativa, onde está a alternativa possível, né? As massas populares aderindo à alternativa fascista, que vai contra exatamente seus próprios interesses, outras forças sociais, né, aderindo aí à ideia de um socialismo na China. Esse momento de confusão que nós vivemos, é preciso então tentar compreender esse momento confuso e difuso e quais são as condições possíveis, materiais e ideológicas, para a combinação material e ideológica de uma nova forma hegemônica. Tá? Então essa é a ideia-chave que eu acho que, para mim, ao menos nessa situação que a gente vive, é importante para compreender a situação atual. Migrando agora para o segundo ponto, que é a América Latina nesse tempo de crise. Tá? Acho que a Luciana falou isso na mesa anterior.
É difícil lembrar um momento em que a região esteve tão dividida, tão dispersa, cada país olhando para si e para fora e não olhando para a região, a ausência de projetos regionais comuns que tenham, evidentemente, o desenvolvimento socioambiental soberano das camadas populares no seu centro, isso é absolutamente ausente, e a ausência também de qualquer projeto de integração regional que seja mais, em português a gente fala autóctone, você entende, né? Mais orgânico, né? na linguagem gramsciana. Os projetos anteriores falharam, aqui vários de nós vivemos a tal onda rosa progressista, né? O Unasul foi destruído, como sabemos, Alba não conseguiu sobreviver pós a Era Chaves, tivemos a derrota da ALCA, né, da Área de Livre Comércio das Américas, mas a emergência da IRSA, né, que era um projeto de integração nos moldes também da ALCA, um projeto de integração para o capital transnacional, e obviamente tudo isso hoje já não está mais em jogo, mas continua em jogo, e eu acho isso relevante mencionar, projetos regionais da extrema-direita. Eles podem não ter o efeito institucional que as forças progressistas tiveram nos 2010, mas a extrema-direita, né, esse fenômeno patológico e mórbido, né, como Gramsci chamou, enquanto o velho morre, mas o novo ainda não pode nascer, ela faz alianças regionais latino-americanas e intercontinentais. Ela tem uma agenda comum absolutamente conservadora e reacionária na área de gênero, na área de educação e na área de segurança pública, de criar e atacar pobres como criminosos, classe trabalhadora como criminosos, e sim um projeto comum de abertura de mercado e submissão aos Estados Unidos. A extrema-direita tem projetos comuns, mas esses projetos não estão institucionalizados como já tiveram no período anterior os projetos das forças mais, que a gente chama de progressistas, né? Mas também com muitas críticas. Então, o ponto, eu acho que é fundamental hoje, é a ausência de projetos regionais autóctones e construídos por um campo popular e progressista na região. Apesar disso, a gente falou bastante na primeira mesa, as lutas populares seguem acontecendo, né? E aí vem Trump, que acho que foi bastante já discutido na mesa anterior, e a grande questão que Luciana muito bem coloca, como enfrentar esse tarifaço, como a gente fala no Brasil, esse nacionalismo econômico nefasto que não vai proteger as classes trabalhadoras norte-americanas, vai proteger o grande capital norte-americano. Como é que a gente, então, enfrenta isso sem recair no erro de defender o livre comércio, sem recair num erro muito comum, que é defender a OMC como se a OMC não tivesse nos levado aonde nós estamos hoje, com as classes trabalhadoras absolutamente desmobilizadas, com seus direitos retirados e muito precarizadas. Então, temos essa tarefa intelectual e prática, que não é simples, né, de fazer a crítica a esse protecionismo econômico, que é um protecionismo econômico para o grande capital norte-americano, sem cair na retórica da globalização, do livre comércio, que é a retórica que hoje assumem duas lideranças internacionais, Lula, que a Luciana mencionou na mesa passada, mas também Xi Jinping, o presidente chinês. Xi Jinping assume uma narrativa de defesa do multilateralismo, a OMC e a globalização. E a globalização que nós vemos não é a globalização que nós queremos retomar. E aí vou para o meu terceiro e último ponto, que são as alternativas. Estou falando muito rápido. Ai, que bom, alguém está entendendo o que eu estou falando? Entende mais ou menos, né? Mas eu olho para os estudantes para ver se eles estão entendendo. Não estão, né? Você entende? Não entende? Não entendem nada. Meu Deus. Não tem. Não entendem as... Então eu vou voltar para o portunhol. A ver, vou falar portunhol para ver se entendem muito bem. Não, esse agora bueno, no, 13 minutos. Alternativas, entonces. ¿Es BRICS una alternativa? ¿China una alternativa? ¿Qué hacer, no? Frente a Trump, frente a la crisis de hegemonía. Ahora, empiezo de nuevo. No, prometo que no regreso a Gramsci y los caderos de Gramsci en portuñol. No quería hacerlo.
Como é muito também comum, muito recorrente, ver a BRICS, e aqui também hablou Melina de isso, como uma alternativa subglobal, e vendo na situação que hoje a América Latina está totalmente ausente de los BRICS. Só há Brasil como membro fundador, Bolívia e Cuba estão como sócios estratégicos, mas isso não significa nada todavia no contexto dos BRICS. Não se sabe que é sócio estratégico, eu acompanho as negociações. Venezuela foi rechazada por Brasil, é uma situação que não compensa aqui falar. Houve, como sabemos, a invitação argentina que rechazou, e há algum tipo de cercania com Colômbia que tampouco sabemos que vai passar. Eu, muito rapidamente, tenho investigação sobre BRICS há muitos anos, e agora esquematizei um tipo de análise sobre os BRICS em 3 níveis, não? Um nível, primeiro, ele é mais comum nas relações internacionais, que são as relações interestatais, não? Lo que eu chamaria a visão de arriba hacia abaixo. O sistema internacional como um todo, na totalidade, não, composta por estados nacionais coesos, como se todos fueran entidades únicas, coesas, com um interesse nacional único, não foram atravessados de contradições, lutas, etc., como se foram coesos. E os BRICS, então, disputam, ¿no? Estão aí peleando, ¿no? Disputando o poder econômico, político e militar com as potências tradicionais. Essa é uma visão muito comum na geopolítica. E essa visão se reforça agora, nos últimos 3 anos, quando houve a expansão para os países produtores de petróleo. Então, a inclusão do Oriente Médio reforçou muito a visão de BRICS como uma coalizão geopolítica, sumado ao debate sobre a moneda, o debate sobre a suposta desdolarização, que agora em Brasil se cambiou para a discussão sobre o uso de moedas bloqueadas. Essa é uma leitura de los BRICS, é uma leitura verdadeira, não é que esteja mala, essa leitura realmente existe, mas mi ponto é que não é a única. É muito comum, a que seria o senso comum gramsciano, essa leitura geopolítica do valor de los BRICS em las relações internacionais. Mas há 2 níveis mais que eu creio que há que acrescentar a isso para entender o rol de los países BRICS em sua totalidade. A segunda seria as relações intra-BRICS, o que seria uma mirada horizontal. E nesse ângulo, nessa visão, vas a ter, claro, vários espaços de convergência, de atuação de cooperação, etc., pero vai ser destacado as assimetrias, as diferenças, as desigualdades internas do grupo, com um papel evidente e preponderante de China. China é um poder econômico e político dentro do grupo, e o poder que para nós de América Latina, muito importante em termos de como nos ponemos em las relações comerciais e com isso nas relações também políticas. E uma terceira mirada, um terceiro ângulo, é o que seria de abaixo hacia arriba, que é a relação de cada um desses países que seriam subglobais, não os BRICS, hacia outros países e regiões do sul global, ou seja, hacia a América Latina, hacia a África, e quais são as lutas sociais contra grandes projetos, contra grandes empresas que aí estão. Então, como se organiza, como se dá, quais são os resultados de novas hierarquias sur-sur, entre Brasil e América Latina, Brasil e África, China, etc. Então, em minha leitura, há que ver e analisar os BRICS mais criticamente nesses três níveis, nessas 3 dimensões. Bueno, y ahí llego, para ir encerrando, a las relaciones de nuestra región con China. Hay 3 efectos de nuestra relación con China. Un primer efecto es el comercial. En los últimos, pelo menos 10 años, yo tengo un colega que está haciendo un estudio más preciso sobre eso. China tuvo un papel en términos de comercio de lo que se llamaría el desvío de comercio de la región. Brasil y Argentina tenían uno al otro como principales socios comerciales. En los últimos 10 años, el efecto China fue que Brasil y Argentina ya no son los principales socios comerciales, ambos comercializan con China. 2, refuerzo del extractivismo, o sea, la extracción mineral, la extracción petrolera y la extracción de agricultura, las grandes plantaciones de soja y maíz para exportación hacia China. E agora isso se cambia e se camina hacia o chamado consenso de la descarbonização,
que es China como una gran potencia de la transición energética, pero poniendo a la región nuevamente como exportadora de los minerales críticos, ¿no? Estaba mirando los datos hoy en la mañana. Chile pasó Brasil y pasó Perú como el principal socio, el principal receptor de la inversión china en la región por la inversión china en el litio en Chile. Entonces ahí hay ya una señalización y todo lo que significan las luchas sociales que tienen ese efecto comercial y socioambiental. Y el segundo efecto es el efecto geopolítico. Y ese es el efecto de balanceamiento, ¿no? Estar en relación con China, tener con China una, como llamamos en portugués, una parcería estratégica, ser un socio estratégico de China, tener China como un socio comercial o de inversión, puede sí ayudar evidentemente a contrabalancear la omnipresencia de Estados Unidos, las relaciones con Europa. Los africanos costuman llamar de un resgate de la agencia de los países para poder negociar mejores condiciones con esas grandes potencias. Bueno, para ir entonces cerrando, ya me gasté los 20 minutos, quiero decir lo siguiente. La nueva ruta de la seda, la Belt and Road, no puede ser una que está aquí en la región, no puede ser un proyecto que sustituye o nos inhibe de crear proyectos regionales propios, ¿no? China está atenta a la cuestión de la desindustrialización aquí en la región, está mirando eso, pero los fatos son que evidentemente las relaciones con China en los últimos 20 años sí reprimarizó las economías de las regiones. Por eso no es suficiente o ni puede ser suficiente simplemente asociarse a China en una idea de antiimperialismo, estar contra Estados Unidos, sino que hay que resgatar los proyectos regionales propios para no trocar, no cambiar una hegemonía por otra hegemonía, en un sentido de que estamos viviendo una crisis, necesitamos sí salir de esta crisis con nuevos proyectos intelectuales y morales comunes para las camadas trabajadoras, para nuestra población. Y ahí es que yo coloco, ¿no? Pongo que es necesario sacar mejores provechos de las disputas hegemónicas entre China y Estados Unidos para las mejores condiciones hacia un proyecto propio de la región, autóctono y popular para las camadas trabajadoras y que esté destinado a la salud, a la moradía, a las condiciones de medio ambiente, para la vida y no para el capital. Bueno, iba a hablar de los tratados de inversión, no logré hablar en los 20 minutos. Muchas gracias, por lo menos el último. Es una presentación que tiene representaciones de imágenes de un artista mexicano que se llama Manuel Felgueres. Seguramente ustedes, si les hablan de arte de México, van a pensar en Diego Rivera, en Frida Kahlo, ¿quién más? En el gran Siqueiros. Sin embargo, lo que ha pasado en México en los últimos años, en estos procesos de reestructuración industrial, han llevado a una reconfiguración muy compleja del aparato productivo y que incluso se demuestran en el arte. Manuel Felgueres es de los pocos artistas que en su momento construyó una idea de lo que era el chip, la electrónica y las transformaciones productivas, y la demostró desde el arte, ¿no? El arte que tiene esa capacidad de enseñarnos, de mostrarnos y de ver más, ¿no? Entonces, bueno, está ilustrada esta presentación con imágenes de Felgueres para que sepan quién es el autor, zacatecano, recientemente murió, pero bueno, es parte del diálogo y por qué está aquí, y también para que los números no las aburran, ¿vale? Bien, la presentación que voy a hacer trata de caracterizar elementos para el nuevo ciclo de la industrialización dependiente en América Latina. Creo que la profesora Ana nos dio elementos claves. Yo estoy terminando mi tesis doctoral estudiando dos procesos en dos ciudades, Sao Paulo en Brasil y Monterrey en México, que son dos polos o dos ciudades industriales que justo expresan las dinámicas y las tendencias del capital industrial en ambas regiones y que incluso son tendencias disímiles, son opuestas en algunos casos, y bueno, justo vamos a tratar de platicar de eso.
Bien, preparé una exposición, una lectura. Voy a tratar de ser breve para apegarme al tiempo. Con el fin del corto siglo XX, se inauguró un nuevo periodo de la economía mundial. A partir de algunos indicios, se observa que de 1989 a 2019 se constituyó una fase en la llamada mundialización caracterizada por el declive de la hegemonía del imperialismo norteamericano. Una fase marcada por la exacerbación de imperialismos a contracorriente de los viejos, nuevos planteamientos de los imperialismos o el llamado imperio. Una característica de la mundialización va a ser la exacerbación de esos imperialismos y con ello de la competencia, acentuando los mecanismos contratendenciales a la caída de la tasa de ganancia, configurando una brutal ofensiva del capital a los alcances civilizatorios del trabajo a escala mundial. Bueno, me gustaría abrir un paréntesis. En este contexto, las movilizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras creo que son sumamente significativas, y lo que está viviendo el día de hoy creo que es parte de eso aquí en este país, e incluso lo que estamos viviendo los trabajadores migrantes, las trabajadoras migrantes en Estados Unidos que están luchando en contra del fascismo que se está imponiendo en ese país, ¿no? Cierro mi paréntesis. Expresando esta brutal ofensiva contra el mundo del trabajo, se expresa en la pérdida de los derechos sociales para la clase que vive del trabajo. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, lo que sí está bien, porque voy a empezar con los trazos de la economía mundial. Y bueno, lo que quería iniciar. ¿Qué es eso? Yo. A ver. Esto va para atrás, ¿verdad? Sí, mejor. A ver, vamos a empezar. No creo. Discúlpenme. Bueno, esta gráfica, en primer lugar, lo que queremos demostrar, que son datos que ya conocemos, que los profesores aquí les van a presentar, pero lo que me interesa destacar es cómo en América Latina la mundialización significó para nuestra región, significó en todo caso una desglobalización, ¿no? Es decir, la participación de nuestra región en la economía mundial se reduce, se disminuye tanto en importaciones como en exportaciones. Y lo que me interesa destacar acá es el papel de Estados Unidos y China, que lo vean, que un poco para que reafirmar las tendencias de las cuales hablaba la profesora Ana, ¿no? Van a ver ustedes justo cómo hay una disminución por parte de Estados Unidos y un incremento significativo por parte de China. Bueno, eso es lo de las exportaciones. En las importaciones también lo podemos ver. Y yo lo caracterizo en el caso de México y de Brasil, como ya lo señalé, porque son las dos economías latinoamericanas con mayor desarrollo relativo de nuestra región. Entonces, eso es importante. A ver, y después me interesa que ubiquemos el porcentaje del Producto Interno Bruto, el papel que va a tener la industria. Yo sé que las cuentas nacionales justo son muy limitadas, pero nos ayudan aquí a evidenciar el papel de la industria para, en el caso de Estados Unidos, que ustedes lo pueden ver, cómo se reduce, ¿no? Del llamado previo a la crisis, ¿no? Imagínense ustedes más de la tercera parte de la economía norteamericana, ¿no? Era la industria, ¿no? Tenemos todo este gran proyecto, y para el año 2022 es menos del 19% del Producto Interno Bruto, para tener una idea, ¿no? Y vamos a tener una participación cada vez más significativa de los servicios. Me gustaría retomar aquí que también esta idea es un tanto complicada. Muchos autores nos hablan de los servicios industriales, por ejemplo, o de la agroindustria, o podemos hablar nosotros también de cómo se van fusionando. Y eso es importante porque también nos habla de la nueva morfología que va adquiriendo esta clase obrera en estos países, ¿no? Bueno, y aquí tenemos el caso de China. Bueno, entonces Manuel Felgueres, claro. De China, que lo que nos está hablando, por ejemplo, es el papel que va a tener la industria, que se mantiene, pero vamos a ver, y ese es el problema con las cuentas nacionales, que el tipo de industria que tiene China va a cambiar cualitativamente, ¿sí? No es la misma industria que va a tener en la década de los 70 a la actual, ¿no? De hecho, ustedes pueden ver sus celulares y seguramente van a encontrar que muchos de sus celulares son chinos, lo cual no acontecía hace 20 años, ¿no?
nos está hablando de esas transformaciones y regresando con la idea que, por ejemplo, la profesora Ana señalaba de Gramsci. Gramsci señalaba que la hegemonía nace en la fábrica. ¿Sí? La hegemonía nace en la fábrica y, por ejemplo, muy importante lo que sucede en la Foxconn, como un nuevo patrón de explotación que nace en China y que se va a generalizar a nivel global. Entonces, eso también hay que señalarlo, creo que es algo de lo importante. Y en el caso de Brasil, como sabemos, 1989 es el año de mayor pujanza industrial, ¿no? En el caso de Brasil, y bueno, vamos, ¿sí es así, maestra? ¿O 89? ¿Sí? Bueno, ahí llego, ¿no? Pero justo lo que me interesa es que ubiquen cómo hay una recomposición del Producto Interno Bruto en el caso de Brasil y en el caso de México, igual, la industria va a tener un papel importante hasta la fecha, pero es cualitativamente distinta. Es una industria, en lugar de volcarse al mercado interno, es una industria maquiladora, es una industria que piensa más en el consumo de los trabajadores que están afuera de las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, eso también es importante señalarlo, y aquí tenemos, para caracterizarlo, el porcentaje, el valor de la industria de estos 4 países, ¿no? En los años seleccionados para que ubiquen las tendencias que vamos a tener en Brasil, China, México y Estados Unidos, que podemos ver que en el caso de Brasil, como señalaba la profesora, hay un proceso de desindustrialización en algunos casos, en otros de reestructuración industrial. En el caso de México, hablamos más de una reestructuración industrial que de una desindustrialización, ¿no? Porque es importante ubicar, la maquila es industria, pero es una industria con su especificidad, donde el papel del capital extranjero va a ser clave. Bien, vamos a pasar acá a, bueno, aquí no me quiero adelantar, pero les quiero dejar esta tabla también para que veamos las diferencias que va a haber con China en términos del el capital extranjero. O sea, China, de ser la fábrica del mundo, se va a volver a la inversora en el mundo. ¿Sí? Y eso también tiene que ver con los cambios cualitativos. Pero bueno, me quiero apegar a mi texto porque si no me voy a desconcentrar. Bien, para aproximarnos al gran mural de la economía mundial, ubicaremos sus grandes trazos. Tomaremos 2 economías centrales para ubicar las tendencias del sistema imperialista: los Estados Unidos de América y China. Además, las 2 principales economías dependientes latinoamericanas con mayor desarrollo relativo, que son México y Brasil. Los Estados Unidos presentan un proceso de desindustrialización en la fase mundial de reestructuración del capital que intentamos caracterizar, que va de 1989 a 2019. El país epicentro de la segunda revolución industrial del Fordismo va a expresar una tendencia de la disminución de su actividad industrial. Sin embargo, hay que tener cuidado en ver fragilidad imperial, ya que la fortaleza del poderío norteamericano recae tanto en la producción industrial encabezada por su capital monopólico financiero como por el complejo industrial militar, constituyendo una simbiosis la cual fortalece a los gigantes que llevan 7 leguas en las botas, a través de la presidencia imperial de hierro. Y bueno, eso se recupera esa idea de la presidencia imperial de hierro, que es una idea del maestro John Sachs, que bueno, de hecho está por aquí, así que vayan a verlo si no lo han escuchado, o léanlo, que vale mucho la pena. Ahora bien, si uno observa la tendencia de la economía norteamericana en la economía mundial, verá la importancia de nuestra región latinoamericana en la reproducción del capital norteamericano y una importancia estratégica de la economía mexicana que se reafirma con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994, y el TEMEC, ampliado en 2018, que es una ampliación del TELECAN, el TEMEC, y que próximamente lo vamos a negociar en 2026. O sea, el próximo año México va a negociar el TEMEC, en un contexto bastante complejo. Un tratado firmado sobre la destrucción, desarticulación de la economía nacional y de la mano de la rearticulación, reforzamiento neoliberal. Bien, ahora sí, apuntes sobre la economía política del capitalismo chino. Aquí me importaría señalar 2 cosas. Lo que voy a plantear, o lo que voy a platicar con ustedes, me gustaría enmarcarlo partiendo de 2 ideas que creo que son importantes. Primero, aquí no planteamos de que China sea un modelo para América Latina, ¿no? Creo, de hecho, que la discusión de si era un modelo o no sería en los 20 en América Latina. De hecho, hay una discusión muy interesante entre 2 intelectuales peruanos, José Carlos Mariátegui y Ayala Torre, que justo
tiene un artículo que se llama Un punto de vista antiimperialista, donde explicaban cómo había unas diferencias estructurales en la conformación de las clases dominantes chinas y las latinoamericanas, ¿sí? Y esto es muy interesante releerlo y pensarlo, porque realmente está confirmando lo que Mariátegui le debatía allá en la torre, ¿sí? Entonces creo que eso es importante. Pero sí nos interesa tratar de explicar cómo el capitalismo chino está condicionado el desarrollo del capitalismo dependiente latinoamericano. Eso sí es muy importante. Más allá de verlo como un modelo, creo que es interesante tratar de explicar cómo acentúa tendencias de reprimarización en algunas regiones, de desindustrialización en otras, y también cómo tiene una amplitud política bastante pragmática, ¿no? En el caso de China. Bien, China va a ser el país que comanda la disputa por la hegemonía mundial, lo cual plantea teóricamente un necesario análisis de la economía política del desarrollo del capitalismo chino. Primero, hay diversos periodos de la iniciación de la economía china en el sistema mundial capitalista. Uno de ellos es cuando China se va a constituir en la fábrica del mundo, podríamos ubicarlo en el año 2001 con su ingreso en la OMC, y el segundo va a ser marcado por el cambio cualitativo de su capitalismo a partir de la crisis del 2008, el cual plantea que el mundo se constituyó en una fábrica para China. Además, es importante destacar la relevancia de los capitales estatales en China y algo que consideramos central, que en China se va a constituir y se constituye y se reafirma un nuevo patrón de explotación que se generaliza a nivel mundial. En ese sentido, cuando se afirma que China es la fábrica del mundo, no solo es una alegoría, sino que se asiste a la formación de una nueva relación entre el capital-trabajo a nivel global. China, al ser la fábrica del mundo, implica la elevación de su composición orgánica del capital, expresando nuevas contratendencias, ya no solo a través de la reducción de su salario. En el caso de México es algo terrible, pero también debemos de contextualizarlo que a partir de 2006 tenemos una política de violencia impuesta a partir de un fraude electoral, ¿no? 2006 se va a mantener en 2012 y en 2018 va a modificarse, ¿sí? Pero ustedes pueden ver, 35%. Es el país que tiene la menor participación. Y por otra parte, los Estados Unidos, que también hay una reducción significativa. O sea, el fenómeno Trump no es subjetivo, está sobre bases reales que están afectando sus clases trabajadoras en Estados Unidos de América. Y en el caso de China se mantiene, ¿sí? Pero es muy distinto las bases que lo sustentan, como lo vamos a ver a continuación. Vean ustedes la remuneración media mensual de los asalariados de la manufactura, de la industria manufacturera. En el caso de China, es impresionante cómo asciende, ¿sí? El crecimiento anual. En el caso de Estados Unidos, también lo que impresiona es cómo se reduce, o sea, hay un crecimiento relativo, ¿sí? Y en el caso de México, es brutal, pero hay que entender ese contexto, ¿no? Son políticas económicas impuestas en contexto de fraudes electorales que se mantuvieron desde el 2006 hasta el 2018. Y en el caso de Brasil también una reducción significativa durante los gobiernos de Bolsonaro. Pero lo que queremos demostrar con esto es los cambios, una expresión de los cambios cualitativos del capitalismo chino, ¿sí? Es la intención en esto. Y también el número de trabajadores, ¿no? Como habíamos señalado, podemos ver que son miles. Podemos ver que en la década de los 80 había, por ejemplo, en Brasil más de 5 millones de trabajadores, ¿no? Hay durante los gobiernos de Cardoso y toda la política neoliberal vemos, ¿no?, cómo se desarticula la industria y cómo poco a poco empieza a haber un resurgimiento, pero sobre otras bases, ¿no? Y en el caso de México, sí hay una expresión significativa del número de trabajadores. Pero en el caso de Estados Unidos, vean ustedes, compañeros y compañeras, es importante saber esos datos. Hay una reducción muy importante del número de obreros industriales, ¿sí? Y de eso les aseguro que muchos son trabajadores latinoamericanos y latinoamericanas, ¿sí?, que están en la industria de los frigoríficos, están en la agroindustria, etc. Y en el caso de China, bueno, los números de China siempre son imponentes, ¿no? Aquí simplemente es para mostrar que son más de 85 millones de trabajadores de la industria manufacturera en China, ¿no? Obviamente sin contar la construcción, que ahí sería muchísimo más. Bien. Bueno, es esto, ahí estaba más bonito, ¿no? Y bueno, la cuestión es, sigo
Bien, vamos rápido. Además, bien, como hemos señalado, la composición orgánica del capital en China y la reducción de su capital constante, vía la búsqueda de materias primas y alimentos más baratos. Es aquí donde América Latina y particularmente Sudamérica entra completamente, ¿no? Bueno, el caso de la soya, no tengo que decirlo para los compañeros de Argentina, de Uruguay, de Brasil, ¿no? O sea, es impresionante también como China, de no ser importador de soya en la década de los 90, da un salto impresionante, pero es parte de esto, ¿no? Sin duda, la crisis de 2008 fue clave para rediseñar una nueva fase de la economía mundial caracterizada por el relevante papel de China en la disputa de la hegemonía. De hecho, se podría afirmar que a partir de esa crisis, la presencia de China en la economía se volvió más relevante ya no solo como fábrica, sino como inversora del mundo, que era un poco la tabla previa, ¿no? El estudio del capitalismo de China para América Latina adquiere relevancia por marcar tendencias globales y específicamente para nuestra región, porque representó una profundización de las luchas interimperialistas en nuestra región, que en el caso de México llevó una profundización de la política proteccionista y de subordinación del aparato productivo nacional hacia los grandes capitales asentados en Estados Unidos y Canadá, sobre texto del avance del capitalismo chino. Lo anterior quedó plasmado en el apartado especial sobre el TEMEC, que creo que Mateo en la sesión anterior platicaba de eso, ¿no? Como hay un apartado que prohíbe el comercio de México con alguna economía que dicen de no mercado. No sé dónde surge la idea de que China es una economía de no mercado, pero bueno, así es. Y la consiguiente profundización de las relaciones comerciales y políticas desiguales, valga decir, entre los Estados Unidos de América, Canadá y México. Para el caso de nuestra América, se simplifica el caso de México y Brasil por su importancia. Las dimensiones y el carácter de la burguesía y la formación de un nuevo patrón exportador de especialización productiva se enraizará en un cuadro nacional que está marcada por esas tendencias que señalamos. Consideramos que el punto de inflexión fueron las imposiciones neoliberales y los llamados ajustes estructurales. En México se va a presentar un neoliberalismo prematuro y sin consenso, esto es la imposición desde arriba y desde el norte. Bien, no voy a saltar algunas cosas por el tiempo. Lo que me gustaría señalar primero es que vamos a encontrar algunas tendencias para México y Brasil. Primera, una renovada incorporación subordinada a la economía mundial. Y lo segundo es la conformación de pocos pero poderosos grupos de capital financiero locales. Así que eso también es importante señalarlo. De hecho, el propio capitalismo chino impulsa ese tipo de grupos locales, ¿no? Lo anterior apunta a dos ideas. Contrario a la idea de una nueva economía mundial caracterizada por ser más democrática, esto es donde incluso participan las burguesías de economías dependientes, lo que observamos va a ser una economía mundial que expresa las contradicciones del desarrollo desigual del sistema mundial capitalista. Voy a las reflexiones. De haber concluido la fase mundial de la reestructuración del capital, ¿cuál sería la contradicción principal en la actual fase de la mundialización capitalista para América Latina? Ese es por un lado. Y aquí lo que intentamos fue demostrar la relevancia del condicionamiento del desarrollo del capitalismo de China para el desarrollo de un nuevo ciclo de industrialización dependiente en América Latina. Porque señalar la exacerbación del sistema imperialista no solo implica demostrar que vienen años oscuros para la civilización humana, sino también porque se exacerba el derecho de la autodeterminación nacional y un nuevo ciclo de movimientos de liberación nacional. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, ante todo, gracias a los participantes, gracias a los que me han invitado. La verdad para mí es un gusto poder participar acá en Claxo y sobre todo dentro de este foro y de este panel. Bueno, yo me ceñí un poco más a lo que era el título que había visto en nuestro foro, que era los procesos de integración, ¿sí? Entonces, como era un poco la parte, me quedé un poco más en la mirada más estadocéntrica, después voy a hacer unas reflexiones más generales, pero voy a empezar más como por los procesos de integración que están formalmente armados y es a partir de los estados. Puede ser que no esté... ¿Sí? No sé. Ahí pasó. Bueno, lo primero es, hablábamos de la
la crisis como cuestión general, si bien se habló mucho en las distintas mesas, no voy a conceptualizar nada de la crisis, pero simplemente algunas cuestiones de las dimensiones de esta crisis. La primera es la dimensión política y todo el avance de la ultraderecha, y claramente esto atenta contra la integración en cualquiera de sus formas. Primero, porque contribuye a una mayor dispersión y imposibilidad de poder concretar, concertar estrategias, ¿sí? Y eso claramente está en la actualidad del Mercosur, que seguro Julián luego lo va a profundizar. Y después también, si vamos a un escenario de peor todavía, de hegemonía de ultraderechas, obviamente eso implicaría un retroceso de lo poco que queda de integración. En cuanto a la dimensión económica, si bien centrándonos en el tema del proteccionismo de Trump como lo más reciente, este proteccionismo selectivo, discriminatorio de Trump, primero tiene un fuerte impacto en el desvío de comercio, desvío de importaciones y de capitales. Todo el tema de reshoring, todo el tema de nearshoring, etcétera, va a venir de acá. Y otros efectos también relacionados, que no los voy a charlar, pero tiene que ver con la hegemonía del dólar, la inflación en Estados Unidos, tasa de interés, tipos de cambio entre países. Ahí hay varios que han trabajado esos temas, que tienen una mayor complejidad y no es tan claro los impactos en la integración regional. La dimensión ecológica también es importante. Digamos que Trump sea el que está liderando una mirada negacionista con otros líderes de ultraderecha y el retiro del Acuerdo de París, claramente eso va a generar, digamos, un menor compromiso posterior de otros países frente a la transición energética o a los costos de la transición. Y ahí hay una cuestión importante, que si bien en general ha sido esto una agenda del norte, que a veces decimos incluso neocolonial, pero los peores impactos o los peores efectos del cambio climático caen sobre los más pobres, y América Latina estamos ahí. Entonces estamos ahí como atados en un problema de que si la crisis climática se sigue profundizando, los que pagamos los platos somos nosotros. Y la idea de salir con la transición, digamos, neocolonial, también nos puede hacer pagar los platos a nosotros. Pero bueno, dilema bien complicado. Y ahí, al salir de la Cumbre de París, también hay una falta de financiamiento. La Cumbre de París el Acuerdo de París tenía instancias de financiamiento que podrían llevar a aliviar o a solventar algunas cuestiones con menos costos, y eso también se va a complejizar, ¿sí? Por lo tanto, hay una peor perspectiva hasta, digamos, del extractivismo verde, por decirlo así. La dimensión geopolítica, bueno, todo se habló muchísimo, las tensiones de China, Estados Unidos, y ahí una pregunta para estos procesos es, ¿estos procesos que tenemos de integración condicionan o facilitan construir algún grado de autonomía? Hay una discusión sobre el no alineamiento activo, etcétera, que va también de relaciones internacionales, que han planteado autores de Chile, y la pregunta es, ¿aportan o no la forma que están estos procesos? En principio no parecería que en general puedan ayudar a la autonomía. Y después los impactos geopolíticos también de la reconfiguración de las cadenas globales de valor. La dimensión geopolítica ahí se torna también en económica. Entonces aparece un problema de la nacionalidad del capital. Y después lo retomaré con el tema del TELCAN, que ya alguien lo comentó. Ahí pasa. Bueno, ¿cuál es el panorama de la región? Bueno, todos ya saben y se ha hablado en este grupo más temprano, lo de los TLC, ¿sí? Tenemos muchísimos TLC, la mayoría norte-sur, pero se están sumando crecientemente TLC sur-sur. Ahí tenemos todo el problema de la fragmentación, de la perforación de los TLC, a que no tenemos un espacio regional latinoamericano. Cuando queremos pensar la integración en América Latina es una juxtaposición de acuerdos. Y acá lo que es interesante es que adicionalmente a las promesas incumplidas de los TLC y los costos confirmados, ¿sí? Porque tenemos esa dualidad, los únicos beneficios, que era el acceso de arancel cero, China con arancel cero a Estados Unidos, ya dejaron de estar garantizados. Y ahí, con las respuestas nacionales que hoy estuvo hablando Luciana, se pierde una oportunidad de una renegociación coordinada, porque justamente era la oportunidad. Si Estados Unidos está violando masivamente
todos los TLC, la respuesta podría haber sido coordinada por la CELAC o por quien sea, nos sentamos todos a rediscutir los TLC. Pero bueno, claramente tenemos todavía todos estrategias nacionales, y en esas estrategias nacionales, ¿qué pasa? Se empeoran las condiciones, porque Trump me dice, bueno, para que no te ponga este arancel, te pido más cosas. O sea, si los TLC ya eran desbalanceados, van a ser más desbalanceados ahora. Eso es general para la mayoría de los TLC. México, América Central y Caribe, no porque no tengan TLC, sino por una posición, digamos, geográfica y la forma de integrarse mediante el calendario de valores, es una situación particular. La articulación del comercio e inversiones va a dificultar claramente una reorientación. Hoy todos los compañeros de México con miradas críticas, pero nadie dijo ahora México va a mirar al sur y va a reorientar su economía. Ahora, la pregunta es que si bien Estados Unidos tiene proteccionismo, se van a mantener las preferencias frente a China. Obvio que está rompiendo el TLC, le amaga con aranceles contra China, pero las preferencias se mantienen. Y ahí para México en particular y para parte del resto de Centroamérica, según el tipo de maquila que tengan, puede haber un efecto neto del reshoring y del nearshoring. O sea, cuánto Estados Unidos va a llevar empresas o inversiones hacia su propio territorio y cuánto, bloqueando de otros países, van a ir, digamos, incluso algunas inversiones limitadas, pero también de China, a producir a México para abastecer a Estados Unidos, porque México, por más que le pongan aranceles, va a tener menos aranceles sin duda que lo que va a tener China. Entonces ahí dentro de este acuerdo aparece todo un tema de la revisión de la regla de origen para que México no simplemente que China pueda decir desarmo las mando partes y piezas, todo se ensambla en México y entro con esos productos. Ahí hay una revisión de regla de origen que ya se hizo en la primera negociación y va a venir más fuerte según en la segunda, pero también con limitaciones selectivas a la IE de China. Si no, cualquier empresa china va a poder ir a producir a México. Algunas sí, muchas ya lo están haciendo porque hubo inversiones, pero en sectores estratégicos o claves eso no se va a permitir. Ahí también aparece un tema que hoy se habló el diálogo de México con Brasil. Por primera vez en muchos años tenemos que en México y en Brasil tenemos gobiernos progresistas, ¿no? Porque siempre la ola progresista, quien había quedado afuera había sido México. Y la pregunta es que también, si México va a seguir ligado en cuanto a lo económico con el norte, ¿para qué decir? Bueno, tal vez como algún contrapeso en áreas estratégicas, no sé, alguna negociación que quiero tener y poder tomar alguna decisión junto con Brasil para discutir algo a China. Pero no me imagino una idea de un reforzamiento y que la LADI o cosas así vuelvan a tener el peso que tuvieron. Ahora, después, el único que no está perforado, que no ha firmado tanto de TLC en general, ha formado algunos, pero mínimos, bueno, ahora está el de la Unión Europea que voy a nombrar, pero el Mercosur es el que ha tratado de mantener algún esquema de integración con cierto grado de autonomía o con menos perforación, podríamos decir. Y la pregunta es, ¿el proteccionismo de Estados Unidos qué le genera? Bueno, lo primero es que hay un riesgo de exportaciones manufactureras, sobre todo de Brasil y en menor medida de Argentina, de perder mercado. ¿Cuál fue la respuesta? Claramente, la total desarticulación de Brasil y Argentina generó respuestas unilaterales, ¿sí? Y esto lleva a una cuestión defensiva. Y en esa cuestión defensiva hay una donde, a pesar de que está Lula de un lado y un gobierno ultraderecha del otro en Argentina, hay una coincidencia que es el tema del Mercosur Unión Europea, ¿sí? Por distintos motivos, pero al menos se lo presenta como que frente a esta crisis podría ser un resguardo frente al proteccionismo de Estados Unidos. Bueno, tenemos algún privilegio, alguna preferencia dentro de Europa. La pregunta ahí, y esto no es motivo de esta charla, muchos ya lo habrán escuchado y hay gente que ha escrito mucho acá sobre esto, Luciana entre ellos, ¿qué sectores no primarizados van a entrar a Europa? ¿Sí? Y la verdad que sería muy poco, o sea, hay algunos que hablan textiles, algunas cosas de diseño, etcétera, y que pueden entrar. Pero ¿cuáles son los impactos y el costo social y el desarrollo? Probablemente sean mucho más altos. Con lo cual, esa estrategia defensiva, incluso la que estaría consensuada, la verdad que no alienta grandes promesas.
Después, la pregunta es la reestructuración de las cadenas globales de valor. ¿Podría ser alguna posibilidad para el Mercosur? Y uno puede decir, bueno, podrían ser marginales en la medida que México, en algunas instancias, en algunos sectores, se vea superado. Si uno quiere pensar, bueno, todo lo que Estados Unidos traía de China, en algún momento que lo va a hacer en Estados Unidos o en México, no, es imposible. En la medida que Trump, no sabemos cómo van a terminar estas negociaciones de tira y afloje, pero mientras haya más proteccionismo, hay más posibilidad de que algún derrame le llegue al Mercosur de alguna cadena de valor donde México no pueda. Pero los costos logísticos probablemente lleven a privilegiar incluso otros orígenes, incluso orígenes asiáticos, porque el problema de Trump no es con todo Asia, el problema de Trump es con China. Entonces perfectamente podría Filipinas decir, bueno, listo, lo que no va de China, en lugar del Mercosur lo abastece Filipinas, Tailandia o Sudáfrica. Y aparte también hay otro tema que se mete en la geopolítica, porque dijimos que la reestructuración de las cadenas globales de valor no es solo económica. Y entonces apareció, primero estuvo el reshoring, el nearshoring, y ahora está el friendshoring de los países aliados. Y no es claro cómo vería Trump si esto se sigue complicando las tensiones, que Brasil esté en los BRICS. ¿Brasil es un aliado o no es un aliado? Bueno, tal vez le puedo comprar, digamos, cuero o comprarle azúcar o cosas así. Pero no sé si le quiero comprar y depender de aceros especiales de Brasil o de alguna cuestión que pueda ser un poco más sensible. Con lo cual ahí también se abre una pregunta. Y uno dice, bueno, este es el presente. Uno, queriendo ser optimista, dice, bueno, futuros cambios políticos en Argentina y que Argentina vuelva a ingresar o tome el ingreso que le permitieron los BRICS. Y entonces uno dice, bueno, habría una reorientación del Mercosur, sí, sobre todo en temas de inversión y tecnología, más hacia China, jugando con los BRICS. Pero la matriz comercial podría modificarse, no es muy claro. Y entonces esta pregunta la dejo abierta, pero es válida para Latinoamérica. Después del Mercosur, lo primero es, el Mercosur es un esquema que ha tenido muchísimos límites, ¿sí? Donde hubo integración productiva, y esto lo va a profundizar Julián, fue en el sector automotriz, de la mano de transnacionales y con alguna limitación nacional. Pero después no hubo integración productiva y el formato mercantil del Mercosur presentó esta limitación. Propuestas radicales de cambio en general hubo pocas. Yo tomé una que me pareció interesante, que era de Guimarães en el 2012, que se llama el Mercosur, o pasa a ser un área de libre comercio y punto, o agarra y se transforma en un ámbito con un banco de desarrollo y una forma de desarrollo y negocia con China y dice, bueno, yo te vendo materias primas, pero vos me das cuotas de mercado ¿en qué? En sectores manufactureros. De alguna manera yo le puse, esto no lo pone en Guimarães, pero le puse como un extractivismo compensado sería. La primera pregunta es cómo se operativiza esto, porque en general en el comercio esto ya se vía preferencias, pero esto ya logro preferencias si yo soy más eficiente que el productor local y tengo la preferencia respecto a un tercero. Con China, que hace todo mucho más barato, ¿cómo se hace esto? ¿Qué le vamos a pedir a China, que en el socialismo de mercado de China diga, bueno, hay cuotas, hago reservas de mercado solidarias para el Mercosur y entonces, no sé, la bicicleta, las motos, las sillas o alguna cosa, voy a abastecer todo el Mercosur? No queda claro. Y la otra cuestión que el Mercosur nunca negoció con China, siempre fue en forma bilateral, con lo cual, si bien esta es una propuesta más rupturistas o más novedosas, tiene límites muy marcados. Acá hago simplemente un comentario de la integración. Bueno, habría que pensar si los formatos de integración y como los que insistimos, qué validez tienen. ¿Por qué? Porque siempre todo esto se pensó en función de lo que fue la Unión Europea, incluso en su etapa exitosa. Fue la inspiradora o imitación, pero de distintas maneras siempre estuvo. Y Europa, más allá de las motivaciones que lo llevaron, parte del proceso fue exitoso porque los más grandes eran los más ricos y quisieron financiar el proceso. En América Latina, los más grandes no son los más ricos, con lo cual estos procesos, que teóricamente están muy basados en el mercado y con algunas transferencias, no hay quien los financie. Entonces, habría que repensar cuáles son las reales posibilidades de éxito de estos procesos de integración que tengan un buen porto en América Latina. La otra es pensar cooperaciones en programas estratégicos. Y bueno, tal vez no tenemos que pensar todo en
grandes procesos de integración que van a todos los mercados, a todos los sectores, etcétera, sino pensar y focalizar cooperación. Y uno de los lugares interesantes para eso es, por ejemplo, todo el tema hoy medioambiental, el tema transición energética, y acá simplemente lo paso rápido, pero es lo que todos sabemos, del litio, ¿sí? El Mercosur es uno de los 8 o 9 plataformas donde se hacen autos, básicamente Brasil, tenemos el litio, Brasil está, lo va a explicar con mucho detalle Julián, yendo hacia la producción de electromovilidad, pero no hay nada de tratar de integrar las cadenas. Entonces, ¿por qué? Porque el Mercosur en su proceso de integración no tiene nada de eso y tal vez hubiese sido más exitoso alguna cooperación concreta poniendo que a todos los actores, y no solo a las empresas, pero hacer algún esquema de cooperación y de buscar, bueno, hay alguna posibilidad de que se pueda hacer algo más interesante que hacer extractivismo por un lado y por otro lado autos en forma desconectada para discutir. Y por último, bueno, ¿cuáles son los actores reales de los procesos de integración más allá de los estados, que es lo que sabemos que firman los evidentes? En general, en la región, los últimos 20 años o 30, los procesos de integración no han generado cambios y transformaciones productivas, con lo cual los actores en general han tendido a consolidar los mismos actores, ¿sí? Sean los sectores industriales, sean sectores extractivistas o agropecuarios, etcétera, etcétera. Y entonces, si las clases dominantes son las mismas, sea por disciplinar mano de obra para vender a Estados Unidos o por extractivismo hacia cualquier otro país, Estados Unidos, China, Europa, ¿de dónde podrían salir, digamos, cambios para una integración más interesante? La pregunta es en qué momento estos regímenes de acumulación van a evidenciar los límites, o en qué momento la organización político-social podrá poner límites y en general llevar un poco a protagonizar estos procesos y que no queden en manos exclusivamente del capital. Pero incluso siendo optimistas que estos otros sectores subalternos puedan tomar las riendas desde los procesos de integración, por alianza en términos organizados, algún nuevo bloque histórico que se pueda armar, el escenario de la disputa hegemónica entre China y Estados Unidos sigue siendo un problema. Y para cualquiera que quiera pensar cómo se va a insertar la región, va a ser conflictivo. Porque uno dice, bueno, por el antiimperialismo decimos, bueno, gusta China porque el enemigo de mi enemigo, pero claramente sabemos que las relaciones con China no nos han generado grandes ventajas en cuanto a patrones productivos, medio ambiente o impactos sociales. Pero también es cierto que una es la potencia ascendente y otra la descendente, con lo cual uno debería, bueno, en algún momento vamos a tener que acercarnos a China. Bueno, y la integración hoy nos parece tener modelos de que tengamos alguna unidad, incluso yo no voy a retomar, pero hoy se habló en otra mesa de CELAC, China, que son marcos muy débiles todavía, como para decir que sean procesos de integración. Bueno, muchas gracias. Voy a focalizarme por eso voy a pasar algunas diapositivas rápido, estrictamente en cómo atraviesa América Latina este escenario de crisis económica y política internacional, y específicamente voy a mostrar ese escenario en un proceso de integración como el Mercosur y específicamente en un sector, ¿sí? Y vamos a tratar de ver a través de ese sector, en lo singular, las cuestiones de la crisis económica y política global y la disputa, digamos, hegemónica. Soy integrante del grupo Propuestas para la Integración Regional, que también fue parte del armado de este foro, así que bueno, hecha la presentación. En primer lugar, el escenario económico y político global, algunas anotaciones que recuperan de alguna manera muchas cosas que se dijeron, desde la crisis global iniciada en el 2008, como se hablaba hoy a la mañana, de ahí para acá el crecimiento, salvo en China, en India y en Asia Pacífico, fue modesto, y América Latina en general tuvo bajos niveles de crecimiento económico. A su vez, la competencia hegemónica, cada vez marcada entre China y Estados Unidos, digamos, y que disputan el centro de poder económico y geopolítico global, atraviesa la región. Es una región que, en términos de exportaciones, China ya es, como decían antes, su primer socio comercial de algunos países, y sin embargo hay una serie de vínculos también de las élites latinoamericanas, de grandes actores políticos, ¿sí? Con Estados Unidos, que tienen también una dimensión histórica por una cuestión continental, y a su vez América Latina sigue siendo un territorio de importancia para Estados Unidos, y ahora en la era Trump, en el marco de la reformulación de la doctrina Monroe, otra vez vuelve la cuestión de las bases militares, la cuestión de una política migratoria, ¿sí? Entonces,
Estados Unidos, la región está como de alguna manera, está en el medio de la disputa, ¿sí? A su vez, el ascenso de China, la debilidad de Estados Unidos en algunos procesos de producción global y este intento de Trump de que vuelvan a su lugar, digamos, también puede tener impacto en la región. Y por otro lado, de alguna manera, como ya repasaron los colegas anteriores, encontramos a América Latina en un escenario de fractura política, ¿sí? El nivel de comercio que tienen los países de la Alianza del Pacífico entre sí no llega al 4%. ¿Sí? O sea que, si no es el 4, puede ser un poco más, pero el 90% del comercio de esos países va hacia otros lados que no son sus socios de la Alianza del Pacífico. Entonces, esa idea de presentarlo como un modelo de integración alternativo al regionalismo de los 2000 y ponderar de vuelta el regionalismo abierto o una integración asociada a los esquemas de la globalización neoliberal fracasó y fue más un modelo para contrarrestar el Mercosur y competir con el modelo del regionalismo poshegemónico. O sea que ni las alternativas del regionalismo noventista perduran, digamos, y ahora menos con la política de Estados Unidos de poner aranceles y de cerrarse en lo económico, y las del regionalismo abierto de los 2000, de alguna manera, algunas fracasaron, y el Mercosur en particular se atraviesa un proceso de estancamiento y de no redefinición en este contexto de crisis económica y política y redefinición del orden económico internacional. No voy a hacer la historia del Mercosur porque sería perder tiempo, porque muchos la conocen, pero cuando decía que surge en la década del 90 en el contexto del regionalismo abierto, y ahí para acá persiste aún con reformulaciones. En los 2000 estuvo la reformulación del ciclo de gobierno progresista, que se intentó una mayor integración productiva, eliminar un poco las asimetrías con el Fondo de Convergencia Estructural. Si uno analiza las decisiones del Consejo de Mercado Común y del Grupo Mercado Común del 2004-2005 al 2007, políticas sociales, derechos humanos, el programa de integración productiva, el lanzamiento del Parlasur, es decir, darle un dinamismo distinto, más político, en un escenario ya internacional cambiante con el ascenso de los BRICS y la crisis en Estados Unidos, ¿sí? En la década del 2000, que en algunas cosas se materializó y en otras realmente, bueno, sabemos que no se ha avanzado en nada y ha quedado en promesas. Y luego vino la crisis del Mercosur, que digamos, en la etapa más reciente, que lo termina convirtiendo en un largo proceso de resiliencia y de readaptación. No se muere nunca, pero se termina readaptando a lo que el eje Argentina y Brasil va decidiendo sobre su destino y en función también de las implicancias del orden internacional. Yo la crisis la sitúo primero en el 2012, ¿sí? por la entrada de Venezuela, digamos, al Mercosur en forma abrupta, y eso generó, cuando fue el golpe de Paraguay, eso generó también un proceso nunca del todo resuelto, por otros elementos que pasan en 2013, en la región 14, pero bueno, con el giro de 2016 a la derecha de Argentina y Brasil, el Mercosur, digamos, se intentó otra vez reformularlo, se empezó a hablar de regionalismo abierto y se empezó a avanzar en el Acuerdo de Libre Comercio de la Unión Europea, que paradójicamente hoy es el gobierno de Lula el que lo vuelve a reimpulsar. Entonces, y la cuestión también de las tensiones siempre entre Argentina y Brasil y la discordancia entre gobiernos para reformular o no el Mercosur, ¿no? Cuando hay un gobierno progresista de un lado o del otro, cambian las agendas y el bloque nunca se termina de definir ni para un lado ni para el otro. Pero existe. Entonces me voy a meter dentro del bloque en lo que existe, que es el sector automotriz. ¿Por qué? Porque nos permite justamente la singularidad del sector automotriz captar muchos de los ejes de debate de este foro, ¿sí? El eje automotriz en el Mercosur tiene tres grandes etapas. En la década del 80 hay un fuerte proceso de reestructuración del sector a nivel global, ¿sí? Y que justamente en la reorientación a partir de la incorporación de nuevas tecnologías, ¿sí? En los sistemas de encendido, de inyección, en los tableros y la utilización de la microelectrónica, la informática, todo el salto tecnológico de los 80, de fin de los 70 a los 80, lo incorpora la industria automotriz y eso le implica replantear sus cadenas de producción global. Y se empiezan a especializar en regiones, y entonces de alguna manera en el eje Argentina-Brasil, que tenían ya una tradición de industria automotriz, empieza a constituirse, ¿sí? Lo que es la integración productiva, y que cuando nace el Mercosur en el 91 la empuja, la implementa, la normatiza y la incorpora. Discutíamos con Ramiro hoy en el desayuno, creo, podría existir integración productiva entre Argentina y Brasil como una cadena regional de valor sin Mercosur, es cierto. Pero el Mercosur de alguna manera la contuvo, la direccionó, solucionó asimetrías, impulsó algunos sectores y de alguna manera van de la mano, y hoy sería difícil pensarlo también sin Mercosur la existencia de ese sector. Podría existir. Paradójicamente es el sector más exitoso de la integración productiva. Hay otros sectores de ensayo de integración productiva, pero generalmente se quedó más en la esfera comercial y de, en todo caso,
regular desequilibrios comerciales, la negociación entre sectores de Argentina y Brasil económicos que no sean del sector automotriz. Por el contrario, el sector automotriz, aún comandado por las grandes transnacionales, ¿sí?, es un sector donde hay un proceso de interacción productiva real, que además incorpora a otros actores, ¿sí?, pequeños y medianos sectores de capital, las famosas pymes autopartistas, a los trabajadores y sindicatos, a los consumidores, hasta una red de comercialización, digamos, involucra bastantes actores. La primera cuestión, para ir a lo que quiero ir, que es a la actualidad del sector y justamente cómo se inserta esa actualidad en el orden que estamos discutiendo económico y político internacional. ¿Por qué se le llama política automotriz común del Mercosur? Es un régimen protegido, básicamente, que justamente protegerlo y ponerle reglas y sacarlo del esquema de libre comercio lo hizo subsistir, ¿sí? Y en primer lugar tiene un arancel externo común. Todo el Mercosur tiene un arancel externo común que ronda el 15%, perforado en algunos sectores más, menos, que es una de las cosas que se está rediscutiendo en los últimos años y que nunca hay todavía una resolución final. Bueno, el sector automotriz tiene más que el 15%, tiene un 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier auto que viene importado de Argentina y Brasil paga un 35% de arancel. Eso protege y dinamiza y desarrolla la producción local argentino-brasileña. ¿Por qué digo argentina-brasileña? Porque Paraguay no está insertado en esa producción y Uruguay tuvo 2 plantas ensambladoras de la mano del empresario Macri en la Argentina cuando vende Peugeot y Sebel y se fue a Brasil y trajo una primera firma china. Y cada tanto la Renault también lo usó para ensamblar algunos autos, pero es muy poquito el porcentaje de la participación de las empresas uruguayas o del territorio de Uruguay en el ciclo de integración productiva. La otra cuestión es un mecanismo flex que regule el comercio para que no haya desequilibrios en la exportación e importación de autopartes y de autos terminados entre Argentina y Brasil. Y la otra cuestión bastante importante tiene que ver con las reglas de origen, ¿sí?, que es lo que le da justamente pensar que hay un auto mercosureño distinto a un auto importado. ¿Por qué? Porque tienen un 60% de integración de partes locales y de piezas, ¿sí?, y un 50% también de lo que es el ensamblado final del auto. Es decir, la mitad de lo que se hace del auto y el 60% de las piezas tiene que estar hecho en Argentina y Brasil. Y eso es lo que lo protege y lo dinamiza como una cadena de producción regional. Bueno, esta es la relación con otros sectores productivos, no importa. Esto es interesante porque también se constituyó en cierta región, en el que era el eje tradicional industrial de Argentina, ¿no? Buenos Aires, su zona norte, Rosario, Santa Fe y Córdoba. Y en Brasil, bueno, principalmente, digamos, en San Pablo, ¿sí?, y en algunas otras ciudades de relevancia industrial. Si uno mira el lugar del Mercosur para las firmas productoras de autos en el marco de la economía global, tampoco es un lugar muy relevante entre los 8 o 10 lugares que comentaba recién Ramiro de producción. Para algunas firmas, como para Fiat, es el 11% de su producción global. Para otras marcas no llega ni al 10%. O sea que tampoco estamos hablando, lo que por ahí para el Mercosur y para la región tiene gran relevancia, para el conjunto del sector automotriz a nivel global, el Mercosur tampoco es un área muy relevante, ¿sí? Entonces también hay que entender que ciertas decisiones que plantean las transnacionales, ¿sí?, en función de una dinámica más global, ¿sí?, bueno, van a afectar al Mercosur y pueden reestructurar en cualquier momento también el sector automotriz del bloque. La diferencia entre Argentina y Brasil es notable. Brasil tiene 23 plantas digamos, instaladas que ensamblan, montan, producen. Esos términos hay que a veces descifrarlos porque los tomamos como sinónimos y no son exactamente lo mismo, pero como ya en realidad cuando uno habla de un Ford, un Chevrolet, un Volkswagen, un Nissan, en realidad solo el 30%, digamos, se termina de armar en lo que se llama la fábrica de autos. El resto es autopartes. Promedio, más o menos. Entonces, el primer sector autopartista, que es la Tier 1, está controlada por las transnacionales también. Son empresas que han comprado, que han invertido, que han hecho acuerdos, son las líneas de producción las definen las transnacionales. Pero en general, cuando hablamos de una fábrica donde se arma un auto o se hace un auto, Argentina tiene 11, Brasil tiene 23, la cantidad de empleo que produce en relación al empleo industrial es notorio. Bueno, la diferencia, ¿no?, que hay entre Brasil y Argentina en términos productivos, sobre todo en este sector. Por lo cual tiene bastante peso la decisión que tome Brasil, ¿no?, a la hora o de renegociar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur por el impacto que tiene sobre el sector, que ahora lo vamos a ver, o de atraer inversiones chinas al sector automotriz, que ahora lo vamos a ver y que también podrían reconfigurar este entramado productivo. Lo paso de largo también. Paso de largo porque no voy a llegar, paso de largo y veo a los desafíos. Ahí hablaba de los otros actores de la cadena global. Yo hace muchos años que vengo trabajando los actores sociales de la integración, ¿no? Entonces veo qué hay detrás de un acuerdo entre estados y veo
capital, digamos, las empresas, ¿sí? En este caso también, bueno, otro sector del capital como las autopartes y los trabajadores, ¿sí? Y hay mucho para decir de ambos actores, de cómo están constituidos y de sus transformaciones como sector a lo largo de estos 30 años de la cadena productiva del Mercosur. En la actualidad hay todo un cambio en la forma de alimentación de energía de los autos eléctricos y los autos híbridos. Ya los autos híbridos, los autos nafteros actuales ya tienen un modelo de diseño de motor y de inyección para permitir que sean híbridos. Y los autos híbridos también empiezan a combinar la forma de energía y después tenés el auto eléctrico. Entonces hay una transición en toda la cadena de producción. Entonces, ¿qué va a pasar con el Mercosur? ¿Sí? Que todavía está bastante lejos. Hay en Brasil, en algunas de las terminales ya hacen autos híbridos, hay proyectos de planes de producción de autos eléctricos, pero está bastante lejos de lo que están en otros espacios de la producción automotriz a nivel global. ¿Sí? La otra cuestión es el desembarco de las terminales chinas, ¿sí? Sobre todo en Brasil. Es decir, hasta ahora las terminales chinas automotrices venían, instalaban sus cadenas de comercialización e importaban vehículos. En México, a pesar de lo que decían a la mañana, desde el 2017 ensamblan autos con partes traídas de China, no tienen contacto e interacción con el autopartismo local, por todo lo que tiene que ver con el Telecán y por los límites que le pone México a las inversiones chinas. Pero hacen algo más que comercializar autos, que es ensamblar alguna parte de autos. Igual en México tenemos ejemplos de otras empresas que están por fuera del Telecán, la Volkswagen de Puebla, la Nissan de Morelos, ¿sí? Que han sido emblema, digamos, también para el rol que jugaron esas empresas en México para lo que es la empresa a nivel global y están por fuera del Telecán porque son de otro origen que no es Estados Unidos. O sea que hay industria automotriz en México que no está ligada estrictamente a las terminales transnacionales norteamericanas. Hay que ver qué pasa, cuánto se le deja más o menos a las chinas, pero ya están las chinas produciendo. Y desde el año pasado están en Brasil también y ahora vamos a ver algunas cuestiones. Y después el impacto en los trabajadores de todos estos cambios también. Porque si desde una mirada muchas veces progresista, de izquierda, militante, defendemos un Mercosur más autónomo, que criticamos al Mercosur del regionalismo abierto porque era comercialista y queremos defender un Mercosur productivo, bueno, pero también el impacto en los trabajadores, el impacto en el sector autopartista, la reformulación del sector a la luz de todo esto, ¿qué panorama nos ofrece? ¿Qué podemos defender de ese sector automotriz? Bueno, el acuerdo Mercosur-Unión Europea básicamente reduce el arancel del 35% en 2 periodos. Recién en la última renegociación de Lula subió un poquito más al 23, creo que era el 19%, el 17,5% lo subió al 23%, pero en definitiva en 15 años no va a haber arancel para los autos, con lo cual van a poder venir autos importados, autos hechos en Europa al Mercosur. Bueno, eso pondría en tensión el entramado protegido, digamos, del PAC, de la práctica automotriz del Mercosur. Después, la liberación de aranceles para autos eléctricos e híbridos. Entonces, ¿qué sentido tendría traer inversión de autos eléctricos acá si van a poder venir de afuera, sin impuestos, por lo menos de Europa? El tema del comercio de autopartes se liberaría al 100% en 15 años. Y el sector autopartista, a Argentina es lo que más le representa, por ejemplo. ¿Sí? Porque dentro de la producción autopartista, si bien algunos proveedores son globales y las firmas los utilizan para reubicar partes en otra parte, ¿sí? Ya Argentina, el 70% de lo que produce autopartes se lo exporta a Brasil para terminar de ensamblar los autos y eso generaría bastante riesgo, digamos, en el sector. Y lo mismo en términos de empleos directos, 32.000 empleos se calculan los que han estudiado los impactos del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero, y ahí vamos a la última cuestión, para volver a enlazar con la dinámica geopolítica global de la crisis económica y política, es el desembarco de las empresas chinas. En Brasil, hace 1 año y medio, desembarcaron 2 de las 5 o 6 más conocidas importantes, que son GAC y BYD, las siglas en castellano, ¿sí? Para producir automóviles tanto híbridos como eléctricos. Argentina, por ejemplo, eso no fue ni comercial. Digo, existe lo más exitoso del Mercosur que podría defender incluso el gobierno de Lula, y cualquier gobierno, una mirada más neoliberal o más, digamos, progresista, es la integración productiva del Mercosur. Y fue negociado solo, digamos. No hay un eje Argentina-Brasil negociando a nivel post-mercosureña cómo se va a integrar quizá las firmas chinas, cuánto van a usar para adaptarse del esquema de integración productiva. Segunda cuestión, bueno, Argentina solo importación y comercialización, Brasil producción, armado y ensamblado. Pero además tuvo alto nivel estatal, digamos. Con GAC viajó el vicepresidente Alkin, ¿no? Y firmó el convenio con la empresa. Y en el caso de BYD, vino la vicepresidenta de la empresa y lo firmó con Lula, o sea que le dio una importancia estratégica importante en lo que es la concreción de esos acuerdos. Mirado desde el punto de vista geopolítico, ¿dónde se instala la BYD? En
una fábrica de Ford que cerró en el 2022. Cerró por cuestiones internas de la Ford, de dejar modelos de lado, ¿sí?, de segmentos de mediano y pasarse más a producir camionetas. Cerró la planta, que era una de las plantas que se había ampliado cuando crece el proceso de integración productiva de los 90 del Mercosur, que es la planta de Bahía. Y ahí planea hacer, BID, 150.000 vehículos anuales. Siempre lo que se firma es mucho... Perdón. Es mucho más de lo que se anuncia, es mucho más de lo que después se concreta, pero hay un proyecto ambicioso. Y para ir cerrando, y además, en todo lo que es en el caso de GAC, hay todo un convenio con un sector del Estado, con Inmetro, con una agencia estatal de tecnología, justamente para diseñar cómo es toda la producción de autos eléctricos, pensar en la infraestructura, porque después los autos eléctricos tienen que recargarse, los repuestos. O sea que hay algo más en un mediano plazo, no es solo que venga una inversión china. Hay, como se puede, de un lado periférico, si se quiere, Brasil por su cuenta solo y no a nivel Mercosur, con todas las contradicciones que tiene esto para el bloque del regionalismo, ¿sí?, haciendo jugar a las empresas chinas en un proceso de integración productiva que ya existe, controlado por automotrices transnacionales europeas y norteamericanas. Y lo último, y esta noticia me la mandó un colega que también trabaja estos temas la semana pasada y me mira como anillo al dedo, ¿qué pasó en esa fábrica? Ahí, bueno, lo traduje el título y lo resumí. ¿Qué pasó con una de las dos fábricas en la planta reformulando la ex planta de Ford en Bahía, ¿sí?, para que se adapte a las nuevas técnicas de la producción de autos híbridos y eléctricos que necesitan las empresas chinas? Trajeron trabajadores chinos, ¿sí?, con trabajo esclavo, por fuera de los convenios salariales, con lo cual acá vemos también los matices, ¿no? Bueno, es muy lindo que vengan las firmas chinas, puede justamente ayudar al Mercosur a reconvertirse o a reestructurarse, pero vienen con todas estas prácticas también. Entonces esto también suma la discusión de cómo son los vínculos con China, si América Latina y sus organismos regionales cómo negocian con mayor autonomía, qué condiciones ponen, hasta dónde reprimarizan, hasta dónde precarizan sus relaciones laborales y económicas, con lo cual, bueno, nada, con esta noticia cierro, porque de alguna manera lo que nos permite ver el sector automotriz en el Mercosur son la crisis del regionalismo latinoamericano, la indefinición del Mercosur, la bilateralidad de los manejos de cómo insertarse en el nuevo orden internacional y las tensiones tanto con más geopolíticas con Estados Unidos a partir de Trump, con la Unión Europea por el acuerdo que puede impactar con el Mercosur y con el despliegue de China en la región. Muchas gracias. Si no hay preguntas, hago una pregunta genérica para el conjunto. En las varias exposiciones, por lo menos en 3, apareció el mismo problema, que es las estrategias, al fin y al cabo, aisladas, fragmentarias. ¿Por qué deberían ser de otra forma? Si ustedes ven todas las crisis, las respuestas en general han sido en cada estado individualmente. Miramos la crisis del 82, miramos distintas crisis y actúan individualmente. ¿Por qué debería ser de otra forma? Quería preguntarles, no voy a hacer intervención, así que la corto lo que yo pienso, pero ¿qué mecanismos destacarían ustedes en ese proceso de disputa hegemónica que aparecen por parte de China como elementos o mecanismos de construcción de hegemonía? Bueno, pues primero que todo, no soy economista, siento que hubo muchas cosas que no entendí y pues sobre todo también estoy poco informado de lo que sería este contexto de las instituciones latinoamericanas en relación a las políticas internacionales, pero sí me gustaría preguntar que, bueno, más allá de esto, no sé qué podrían, o bueno, de pronto qué se ha acordado con respecto a pensarnos otro tipo de economías, porque pues de alguna manera todo queda enmarcado dentro de lo que sería pues una economía muy tradicional de mercado. Y sí, yo creo que en eso se resumiría todo. Tendría más preguntas, pero creo que eso lo matiza bastante. Repetitivamente noté algo en las exposiciones sobre la crisis del modelo en América Latina. Pero es una crisis que se mantiene periódicamente, de la cual no hemos salido, pero hay un elemento supremamente importante que ustedes no lo toman en los análisis, es el problema de la agricultura. El desarrollo de la agricultura en América Latina ha tenido unos matices muy importantes y unos estertores de desarrollo supremamente importantes que vale la pena que ustedes mencionen algo y hagan algún análisis sobre eso, porque todo se ha enfocado al tema industrial, al tema de la mano de obra, pero yo no los he escuchado
escuchado hablar de la economía agraria. Gracias. Muchas gracias a todos y también a los colegas aquí de la mesa. He aprendido muchísimo. Voy a intentar entonces por lo menos tocar, ¿no?, en algunos de los temas. Primero, ¿por qué debería ser de otra forma, ¿no?, la respuesta de las crisis? Y de hecho es eso, ¿no? Tenemos casi que es un aspecto normativo de nuestro pensamiento que podríamos hacer cosas colectivas como región o como subregión, por ejemplo, en caso de Brasil-Argentina, pero de hecho eso nunca fue así, ni en Europa, ¿no? Cuando hubo la crisis de 2008, las instituciones europeas respondieron colectivamente en algunos aspectos, pero en otros fueron también respuestas individuales. Y cuando vino a Grecia, ahí sí, ¿no?, fueron todos a atacar a Grecia. Y se recuerda la crisis de la pandemia, que pasó con los BRICS en la pandemia. Nunca funcionó, los BRICS fueron respuestas individuales, ¿no? Pero hay algo que parece que es un aspecto normativo de nuestro pensamiento, de pensar que sería posible construir, ¿no?, alternativas conjuntas y colectivas como respuesta a la crisis. Y ese es un aspecto importante de las relaciones con China, porque China está, de hecho, negociando bilateralmente, individualmente con cada país americano. No hay un proyecto regional con China. CELAC no lo es, ¿no? No lo es. Entonces, también hay una especie de, portugués decimos, una estrategia de dividir para reinar, ¿cómo se dice? ¿No? ¿Cómo se dice? Bueno. Yo me pregunto, por ejemplo, un país como Perú, que tiene un TLC totalmente completo con China, con la cláusula inversor-Estado, tiene tratado de inversión con la cláusula inversor-Estado, es parte de la Belt and Road, hoy recibe muchísimas inversiones chinas. ¿Cuál es el saldo que saca Perú de esas relaciones, ¿no? Para pensar eso, o sea, seguimos lo mismo, seguimos con nuestras clases más pobres y los problemas que tenemos ahí común. Bueno, pero eso, sobre la pregunta de Fernando sobre lo que son los mecanismos de construcción de hegemonía de China, bueno, los cuatro grandes pilares de construcción de hegemonía. El primero es el material, ¿no?, el financiero, monetario, las inversiones. El segundo es el narrativo constructivo, el ideológico, imaginarios, símbolos, y el tercero sería el militar. Los dos primeros seguramente China está movilizando en la región. China viene como una alternativa de crédito y financiamiento. Argentina es un gran ejemplo de eso. Venezuela también ha sido. China viene con las inversiones supuestamente en las áreas que los países la demandan, como infraestructura y energía, en caso de Brasil. Y China viene con una muy fuerte narrativa de cooperación sur-sur, horizontalidad, a Bright New Future, ¿no?, que es el término que Xi Jinping hoy está utilizando, la civilización ecológica como un eje transversal a todas las políticas chinas, yendo de encuentro a la discusión de transición energética. Entonces, la construcción hegemónica de un consenso en torno de que las relaciones son relaciones gana-gana, win-win, como se pone China, eso está muy fuerte, pero sí falta o pierde el elemento militar, que si aún crece en la región asiática, todavía no se hace, y bueno, hay una base militar china en África, en el Djibouti, no hay otras bases militares chinas fuera de China y de África y de Asia, o sea, no hay bases militares chinas aquí en la región. Bueno, y ahí sobre pensar otro tipo de economía desde los pueblos, para los pueblos, construida por los pueblos, que sería nuestro ideal. Y ahí viene el tema de la agricultura, ¿no?, de la economía agraria y de las transformaciones que desde nuestra historia colonial, ¿no?, lo sufrimos. Y ahí hay otro aspecto muy relevante, que es un aspecto de la integración regional. El Paraguay, Argentina y Brasil son productores de soja conjuntamente para China, ¿no? Ese elemento que nos une en relación a China está muy fuertemente marcado por los monocultivos, ¿no? Y es muy, para terminar, es muy interesante como China, por medio de sus políticas, grandes políticas, ¿no?, nacionales, está ahora imponiendo por la COFCO, que es la gran trader de granos chinos, que hace el comercio de los granos de la región para China, y los financiamientos de los bancos chinos hacia la agricultura latinoamericana.
están poniendo condicionalidades llaman de traceability, ¿no? ¿Cómo se dice? La cadena, ¿no? Para bueno, comprobar de alguna forma que esa cadena no está devastando, contribuyendo para la emisión de gases de efecto estufa. Bueno, varias cosas que por la relación con China han cambiado también, o están en vía de cambiar también el proceso de monocultivo aquí en la región. Bueno, gracias. Me quedé pensando, dijiste siempre, hay un contraejemplo que fue los 80, la crisis de la deuda, que se quiso hacer un club de deudores y no nos dejaron. Entonces ahí hubo una iniciativa política de ir todos juntos y bueno, después, claro, ok, pero ahí, y frente a la crisis de 2008 hubo algunas coordinaciones también dentro del Mercosur o de sus aranceles o algunas políticas coordinadas tímidamente, pero hubo algunas frente a la crisis de 2008, algunas posiciones, algunas coordinaciones que hubo. Y en este caso, nada. Entonces, digamos, siempre es difícil y acá no se ha hecho nada. Respecto al tema de la hegemonía de China, simplemente remarcar que ellos, cuando hablan de este diario, hablan de cooperación y hablan de complementariedad. Somos economías complementarias. Y si uno traduce economías complementarias, es que cada uno tome las ventajas comparativas de la foto de ahora. Y digo, bueno, está bien, ahora que ustedes se industrializaron, nosotros nos toca esto. La complementariedad hace 40 años hubiese sido otra. Entonces, como que vienen con otro discurso, con otro relato, pero con consecuencias muy parecidas a la de nuestra inserción previa. Después, no sé si entendí bien la respuesta de la pregunta que hizo, no sé si sos estudiante, que preguntaste que siempre estuvimos hablando de lógica de mercado, ¿no? Dentro del proceso de integración. Es cierto, en la medida que nuestros países son capitalistas, en general en nuestro país es algo Cuba, estamos hablando, o en Venezuela podemos pensar de socialismo siglo XXI, pero en general hay estructuras capitalistas, la integración se hace sobre incentivos que se tratan de hacer sobre las empresas para que tomen una u otra manera. Dentro del Mercosur, muchas veces cuando se pensó, o alguna crítica del Mercosur de la integración productiva, un profesor muy importante, un investigador Porta, dijo la única manera de haber hecho integración productiva hubiese sido teniendo todas las empresas estatales en los sectores estratégicos. Entonces, si hubiera una integración productiva entre Petrobras y Brasil, sí se podría haber hecho, pero incluso donde estuvo tampoco se hizo. Entonces ahí uno podría pensar una lógica de los estados por fuera del mercado y de algún objetivo. Y después un antecedente interesante, donde se trató de generar algo distinto, fue el Pacto Andino, que se quiso hacer una integración, digamos, en respuesta al proceso de centro-periferia dentro de América Latina en su primer proceso de integración en los 60, la respuesta del Pacto Andino fue decir, bueno, los países menos desarrollados no le vamos a dar más preferencias a los tres grandes, México, Argentina y Brasil, porque ellos se llevan todo. Y en esa respuesta, para justamente no generar al interior centro-periferia, se hicieron todos unos programas muy interesantes de industrialización planificada con equilibrio sectorial y territorial. Todo y con apoyo de la Unión Europea y con organismos supranacionales. Bueno, todo eso fue muy lindo el diseño, pero no se contó con actores concretos que realmente lo terminan impulsando. ¿Sí? Y no me acuerdo cuál todavía. La de la agricultura. Bueno, la agricultura nosotros la nombramos, algunos pasándola muy por arriba, pero simplemente desde un solo lado, desde nuestra primarización. ¿Sí? Entonces, como esta mesa tiene que ver con los procesos de integración, los procesos de integración presentes en los 90 coincidieron mucho, al menos en ciertos países, con también todo lo que es los agroquímicos, el paquete de Monsanto, soja transgénica, etcétera, etcétera, y el boom de los commodities de China que generó mucha primarización. Probablemente haya procesos más interesantes, más sutiles, más complejos, dentro de otros países que al menos a mí se me escapan. Pero este proceso fue un proceso que en general fue muy concentrador, expulsó, bueno, la historia del MST en Brasil hay un montón de
cosas que se comentan, y dentro también de México, Estados Unidos, cómo la agricultura de Estados Unidos mecanizada, subsidiada, destruyó a todo lo que es una historia de la agricultura mexicana, de minifundios, de sectores muy vulnerables. Entonces, digamos, no lo hablamos, pero es un tema que es importante. Y en América Latina hay muchas configuraciones diferentes. Nosotros, al menos en Argentina, Brasil, tenemos mucho lo del latifundio y estamos a veces muy centrados en eso y nos olvidamos de otras realidades. Bueno, Rodrigo, sí, te voy a dedicar 3 de los que no, porque nos conocemos mucho. Si en el 2005 no hubiese habido coordinación de los países del Mercosur con Venezuela, hubiese habido algo de ALCA. Fue la resistencia en las calles la que lo impugnó, pero también fue la objeción gubernamental a decir esto no, y venía a trabajar la Nación en 2003 y en la Cumbre de Mar del Plata se le dijo que no. Ahí dame una que hay una positiva. Bueno, está bien. Está bien. Después, en la crisis de los 80, es verdad que, primero, la propuesta del Club de Deudores nace de Argentina, en las conferencias de Quito y de Bogotá en el 83-84, y a partir de la gran paradiplomacia que hay y vínculos regionales en el contexto de transición a la democracia y de la crisis que atravesaba América Latina como proceso en común, ¿sí? Se forma por un lado en lo económico el Club de Deudores, que después, claro, México y Brasil se bajan, pero también el FMI y el Banco Mundial no se las hace fáciles, hay una lucha de fuerzas ahí, ¿no? Pero por otro lado, es decir, lo de la deuda no lo logró, pero ¿qué logró? Porque de esos foros es cuando está el conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua, que Estados Unidos ya había movilizado a los marines para intervenir en Nicaragua en el 84 y se forma el grupo de Contadora. El grupo de Contadora le pide ayuda a este foro de América del Sur. Y con el grupo de ayuda, si con toda América del Sur más el grupo de Contadora hubo una gran presión política y diplomática en foros internacionales y Estados Unidos se dio. Entonces, por ahí son victorias pírricas, son pequeñas, pero algo puede servir. Y eso que me agarras en un momento escéptico de la integración. Hoy lo dije a la mañana en un panel, lo dije en el foro de geopolítica ayer, que no veo posibilidad en mediano plazo de una integración que logre algo en la región. Aún así, bueno, creo que cuando te sumas fuerzas, tenés más posibilidad de negociar. La pregunta es, ¿por qué tendrían que sumar fuerzas los países de América Latina? Bueno, a ver, hay una historia de 200 años de convergencias, aún con las asimetrías y las heterogeneidades que hay. Es una región totalmente diversa y heterogénea, pero también su inserción al capitalismo y su consolidación del Estado como forma jurídica del capital se dio en un proceso común de una región que había sido colonia. Y ahí vos podés, la integración al modelo agroexportador de la primera globalización se dio en toda la región. Los procesos de industrialización y la reformulación de procesos de ampliación de base social, populismo, lo que sea, se ven en un mismo contexto y en el conjunto de la región cada cual se forma. El ascenso al neoliberalismo y la apertura económica se ve en el mismo contexto. Entonces, también está atravesada por una historia en común en su forma de inserción a las relaciones económicas y políticas globales. Entonces, también puede haber forma de respuesta en común a la hora de las crisis. Pueden fallar, pero eso amerita algo, no es la historia en sí misma en sí, digamos, sino el desarrollo de esa historia como región específica, como subcontinente latinoamericano. Fernando, no, lo que yo recién me estoy metiendo en la cuestión de China o de los vínculos con China, el Mercosur, pero en negociaciones bilaterales y no con bloques, ¿sí? Eso, bueno, divide y renarás, como decía Ana. La cuestión de esto de traer trabajadores, digamos, propios y violar los convenios colectivos, bueno, no la deja en una posición buena China, ni tampoco los que firman un acuerdo con China si permiten eso. Ahora lo frenó, ¿no? La justicia, pero no se sabía en la negociación que iba a ser parte del acuerdo. Y después, en algunas cosas no tan económicas, por ahí hay algunas diferencias en el vínculo diplomático y de cooperación, ¿no? Podría rescatar algo que es distinto a los países del mundo occidental. Pero en lo económico claramente se reproducen patrones que ya conocemos, dependencia, subordinación, así que bueno, hay que seguirlo con la lupa, digamos. Y ya no sé más. Ok, bueno, rápido. Sobre la crisis. A mí me gusta mucho Vania Bambirra porque ella caracteriza, es una economista brasileña, cómo la unidad latinoamericana se basaba en el consumo de los trabajadores. Cómo el consumo de los trabajadores generaba mayor unidad que la propia lógica de las burguesías latinoamericanas, ¿no? Entonces creo que es importante tomarlo en cuenta para ubicar cómo la lucha de los trabajadores latinoamericanos y de las trabajadoras por el consumo, no el consumismo,
claro, ¿no? El consumo en el sentido marxista del consumo genera procesos de integración y de unidad, ¿no? Y sobre todo de unidad latinoamericana. Eso por un lado. Y a mí algo que me causa curiosidad es esta idea que planteaba Ana, no curiosidad, sino mucha reflexión, es justo cómo en momentos de disputa imperialista se abre una posibilidad, ¿no?, para los pueblos y también para debatir los horizontes civilizatorios incluso. Bueno, también respondiendo rápidamente a la cuestión de la disputa hegemónica, yo creo que también pasa por una cuestión militar, o sea, los tambores de guerra se escuchan, eso no hay que pensarlo, pero para mí lo fundamental es que en China se está constituyendo el patrón de explotación que se está volviendo hegemónico, y yo creo que eso es lo que hay que ponerle atención, ¿no? La relación de América Latina con China va a ser algo, si América Latina se caracterizaba por proveer alimentos y materias primas, o sea, ahora eso va a parecer un juego de Boy Scout, va a ser de dimensiones gigantescas, que creo que ahí, por ejemplo, el tema de la economía campesina es fundamental. Creo que es algo, al menos yo en México, yo soy de un país, México, que tuvo una reforma agraria radical, defendida por los campesinos, conquistada por los campesinos, pero que justamente esas políticas han cercado, pero lo que es interesante es que esa economía campesina puede crear formas de organización y de vinculación que yo creo que justo va a fortalecer proyectos de integración latinoamericana mucho más profundos. Y bueno, y por último, no olvidar que economía es política y política es economía, compañero. O sea, cuando hablamos de salarios, no estamos hablando de una categoría económica, estamos hablando también de una categoría política, ¿sí? Entonces hay políticas económicas que imponen ciertos salarios. Cuando hablamos de integración, nos habla que integración no es una categoría económica o política, son las dos cosas, ¿no? Entonces creo que es importante ver desde dónde justamente los trabajadores y las trabajadoras latinoamericanas han generado proyectos de unidad, y creo que el pensamiento de José Martí, de Simón Bolívar y demás es fundamental para ver horizontes de unidad de nuestra región. Muchas gracias.